Un viaje a las tardes de los años 60. ¿Recuerdas aquellas tardes de los años 60? Caminatas por la Alameda, el aroma dulce de las paletas de caramelo y los globos de colores flotando en el cielo. Eran tiempos distintos, donde la sencillez se combinaba con la magia cotidiana. Hoy te invitamos a revivir esa época, desempolvando los recuerdos de las latas de chocomil, los boletos de cartón del metro y las fiestas infantiles con chocolate caliente y piñatas sin personajes de televisión. ¿Sientes esa punzada de nostalgia? Prepárate, porque este recorrido por el pasado te sacará una sonrisa y quizás hasta un "no puede ser, yo viví eso". ¿Listo para el viaje? Acompáñanos a redescubrir los momentos que hicieron de los años 60 una década inolvidable en México. La vida en los años 60, un ritmo diferente. En los años 60, la vida transcurría con otro ritmo, más pausado, pero con un encanto inigualable. Si te tocó vivir esa década, seguro recuerdas los fines de semana en la Alameda Central. Era el punto de encuentro de muchas familias, niños correteando con globos de colores, el paletero con su inconfundible sonido clen clen y parejas jóvenes disfrutando un helado mientras caminaban de la mano. No podía faltar el vendedor de algodones de azúcar, con esas esponjosas nubes rosadas que parecían un lujo para los pequeños. Lo cotidiano tenía un toque especial, y hasta los momentos más simples se sentían mágicos. Un ejemplo de ello era el clásico chocomil. ¿Te acuerdas de esa lata metálica con polvo de chocolate que se mezclaba con leche? Formaba parte de cada desayuno, preparado con cariño por las madres y abuelas, asegurando que te haría crecer fuerte y sano. Tal vez el crecimiento no fue tan espectacular como esperábamos, pero el sabor era inconfundible. Abrir la lata significaba llenarse del aroma a chocolate, un pequeño placer que, aunque sigue existiendo hoy en día, ya no se siente igual. Los envases modernos han perdido ese toque especial que hacía de cada sorbo una experiencia única. Recorriendo la ciudad en los años 60. Moverse por la Ciudad de México en los años 60 era una experiencia completamente distinta a la de hoy. Las calles tenían un ambiente más tranquilo, sin el bullicio y el tráfico que ahora las caracteriza. Paseo de la Reforma, por ejemplo, era una avenida apacible, rodeada de edificios más bajos y extensas áreas verdes que aún no habían sido absorbidas por los grandes corporativos. Un punto emblemático de la época era la Fuente de Petróleos, rodeada de jardines y residencias elegantes. Pasar por ahí era un deleite visual, muy diferente a la congestión que ahora domina la zona. En cuanto al transporte público, cada medio tenía su propio estilo. El metro aún no existía, pues su inauguración fue en 1969. Al principio, los boletos eran de cartón, con un diseño sencillo que muchos guardaban como recuerdo. Con el paso del tiempo, fueron reemplazados por tarjetas electrónicas, eliminando ese pequeño detalle que hacía especial cada viaje. Los camiones de pasajeros también eran diferentes. Aunque los asientos eran más básicos, lo que nunca faltaba era la música a todo volumen elegida por el conductor. Él decidía la banda sonora del recorrido, y no quedaba más que acostumbrarse. Un aeropuerto muy distinto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los años 60 era un lugar acogedor, sin los interminables pasillos y la cantidad de tiendas que tiene hoy. Todo era más sencillo y cercano. Las despedidas eran momentos especiales. Era común ver a las familias reunidas en un balcón, saludando y despidiendo a sus seres queridos, casi como si formaran parte de una escena de película. Esa conexión humana, ese calor familiar, se ha ido perdiendo con el tiempo. Domingos en Chapultepec. Los domingos en Chapultepec eran una tradición. Entre los múltiples atractivos del parque, uno de los favoritos era el famoso trenecito de la segunda sección. Este pequeño ferrocarril recorría el bosque y era un premio para los niños que se habían portado bien durante la semana. Si tenías suerte, después del paseo podías disfrutar un helado de vainilla para cerrar la tarde. Hoy en día, el trenecito ha caído en el olvido, aunque existen proyectos para restaurarlo. Sin embargo, para quienes lo disfrutaron en su época dorada, ningún videojuego moderno puede compararse con la emoción de ese paseo. Los mercados de los años 60, orden y tradición. En los años 60, las plazas y mercados de la Ciudad de México eran muy distintos a los de hoy.
Lugares emblemáticos como La Merced y Jamaica estaban recién inaugurados, con pasillos amplios y puestos perfectamente organizados. En aquel entonces, el comercio informal aún no invadía las calles, y la experiencia de ir de compras tenía otro significado. Era una costumbre familiar recorrer los mercados en busca de las frutas más frescas, dulces para los niños y tal vez un ramo de flores para decorar la casa. Todo parecía más limpio, más ordenado, y hasta los productos más simples tenían un encanto especial. Por ejemplo, las icónicas latas de galletas metálicas. Sus hermosos diseños las convertían en verdaderos tesoros, aunque más de una vez nos llevamos la sorpresa de abrir una y encontrar en su interior hilos, agujas y materiales de costura en lugar de galletas. Eso sí, cuando realmente contenían galletas, su sabor era inigualable. Muchas de esas latas aún sobreviven en algún rincón de las casas de quienes vivieron esa época, guardando no solo objetos, sino también recuerdos. Los parques, un espacio para la diversión. Los parques públicos de los años 60 eran el escenario perfecto para que los niños gastaran toda su energía. No había tecnología ni pantallas que los distrajeran, así que los juegos al aire libre eran la mejor opción. Los subibajas, columpios y resbaladillas de metal parecían sacados de una película, y aunque su diseño era sencillo, eran suficientes para garantizar horas de diversión. Las risas de los niños se mezclaban con los gritos de «me toca» y con las voces de las madres que vigilaban desde una banca cercana. Era una época en la que lo simple tenía un valor inmenso, donde lo cotidiano se convertía en momentos inolvidables. Un álbum de recuerdos inolvidables. Echar la vista atrás y recordar los años 60 es como abrir un viejo álbum de fotos. Cada detalle, cada aroma y cada sonido tienen una historia detrás. No solo fue una década de vida tranquila y costumbres sencillas, sino también de grandes acontecimientos que marcaron a toda una generación. Un ejemplo de ello fue el Estadio Olímpico en 1968, cuando México se convirtió en el primer país de América Latina y de habla hispana en albergar los Juegos Olímpicos. La ceremonia de inauguración fue transmitida a nivel nacional, y millones de mexicanos la vieron en sus televisores de bulbos, esos que tardaban unos minutos en encenderse. Las imágenes de los atletas marchando por la pista y el fuego olímpico encendiéndose quedaron grabadas en la memoria colectiva. El metro y la transformación de la ciudad. Los años 60 también fueron testigos de enormes cambios en la capital. Uno de los más significativos fue la construcción de la línea 1 del metro. Nadie imaginaba que este sistema de transporte transformaría la vida de la ciudad para siempre. Durante las excavaciones se descubrieron vestigios prehispánicos, recordándonos que la Ciudad de México siempre ha sido un lugar donde el pasado y el presente conviven. El metro comenzó a operar en 1969, y en sus primeros años los boletos de cartón con diseño sencillo se convirtieron en un símbolo de la época. Los mercados y su evolución. En los años 60, la inauguración del mercado de la Merced fue todo un acontecimiento. Sus pasillos impecables y organizados ofrecían un ambiente completamente distinto al actual. Cada comerciante tenía su propio espacio, y las familias podían recorrer los puestos con tranquilidad, sin el desorden que hoy caracteriza a muchos mercados. El mercado de Jamaica también comenzaba a destacar como un punto clave para la venta de flores. En esa época, sus alrededores eran más tranquilos, con vialidades poco transitadas y un aire fresco que hacía que cada visita fuera una experiencia agradable. Hoy en día, aunque ambos mercados han cambiado mucho, siguen siendo parte esencial del corazón de la ciudad. Los productos clásicos de la década. Los años 60 también fueron una época en la que ciertos productos se convirtieron en verdaderos íconos. Uno de ellos fue la brillantina Bouquet Colgate, un frasco infaltable en muchos hogares. Era utilizada tanto por niños que querían un peinado impecable para la escuela como por adultos que buscaban un look elegante. Aunque ya no se vende, solo escuchar su nombre nos transporta a una época donde los peinados bien arreglados eran casi una obligación. Otro producto inolvidable era la crema teatral. Con su característico envase metálico en tonos rosa y azul, esta crema facial era un básico en el cuidado de la piel. Aunque hoy se comercializa en envases de plástico, la versión original tenía un encanto especial que la hacía parecer eterna.